¿Cuánto tiempo se tarda en aprender una lengua? Sin duda, esta es una de las preguntas que más frecuentemente recibo. En este vídeo te voy a enseñar cómo calcular cuánto tiempo te va a llevar aprender una nueva lengua desde cero. Antes que nada hay que recalcar que esto es muy diverso y muy variable y va a depender de muchos factores, pero principalmente de tres. 1. ¿Qué lengua vas a aprender? 2. ¿Qué distancia hay con tu lengua nativa o las lenguas que ya conoces? Y 3. ¿Cuál es el nivel que quieres alcanzar en esta nueva lengua? Cuando aprendemos una nueva lengua, obviamente siempre queremos saber cuánto tiempo vamos a necesitar para aprenderla, para poder incluirlo dentro de nuestra rutina y hacerlo de la manera más seria posible. Por eso en este vídeo vamos a aprender a hacernos una idea de cuánto tiempo va a ocupar esto en nuestras vidas diarias. Antes que nada, permíteme que me presente, me llamo Pedro, tengo 21 años y a lo largo de mi vida he aprendido 8 lenguas extranjeras. Y llevo más de 4 años enseñando a otras personas a desbloquear su potencial con los idiomas. Me frustra mucho ver que para muchas personas aprender idiomas es algo tan difícil cuando para mí es algo que es muy natural y muy espontáneo. Además, al final de este vídeo te voy a contar cuánto tiempo tardé yo en aprender lenguas tan difíciles como el alemán o el ruso. Así que quédate hasta el final para descubrirlo. Como he dicho, el tiempo que tardemos en aprender un idioma va a depender de la definición que demos a aprender un idioma. Así que esto es lo primero que vamos a ver. ¿Qué significa aprender un idioma? ¿Significa poder comunicarte sin ningún tipo de problema y trabajar en este idioma en cualquier circunstancia? ¿O significa entrar a un bar y pedir cualquier cosa en esta nueva lengua? La definición la pones tú, por tanto, el tiempo que vas a tardar en aprender una lengua va a variar mucho dependiendo de la definición de aprender. No obstante, vamos a tomar un estándar. Vamos a tomar el aprender la lengua, entre comillas, como poder comunicarte lo suficiente como para sobrevivir. Más o menos lo que se suele decir que es el nivel B1, B2. Un nivel intermedio en el que ya somos lo suficientemente capaces como para subsistir por nuestros propios medios. No hablamos de niveles súper buenos y súper altos que son muy difíciles de alcanzar, como los niveles C, ni de niveles bajos y básicos como los niveles A. Partiendo de este estándar, también tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos prácticos con la lengua. En el caso de lenguas indoeuropeas como el inglés o el alemán, seguramente vamos a tener menos dificultad y vamos a asemejar mucho el proceso del aprendizaje a aquello que ya sabemos hacer en nuestra lengua nativa, porque tienen el mismo alfabeto y más o menos el mismo sistema de funcionamiento. Pero si queremos aprender una lengua muy distante como el japonés o el chino, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos. ¿Queremos leer en esta lengua? ¿Queremos hablar en esta lengua? ¿Qué es lo que queremos llegar a hacer realmente? Y dependiendo de ello, podemos más o menos estimar cuánto tiempo le vamos a dedicar. Por ejemplo, el chino es un idioma que no tiene alfabeto, solamente se compone de caracteres que tienes que saber de memoria, por tanto, si tu objetivo es leerla y no hablarla, te va a costar muchísimo más que si tu objetivo es hablarla. Dicho esto, una vez que hemos definido qué es aprender un idioma, o mejor dicho, que hemos puesto un estándar común, que es llegar a un nivel conversacional, que es lo que queremos la mayoría de las personas, vamos a ver cuánto tiempo le tenemos que dedicar para poder llegar a este nivel. Cuando hablamos de aprender idiomas, la mayoría de las personas se imagina este proceso como una manera estructurada en la que nos tenemos que sentar enfrente del escritorio durante 1 hora o 30 minutos todos los días, a repetir, a estudiar y a hacer algo de manera sistemática. Tenemos que dejar de ver el aprendizaje de idiomas de esta manera estática. Aprender idiomas es algo muy dinámico. Y aquí es donde está el verdadero kit de la cuestión. Cuando mis estudiantes me preguntan ¿cuánto tiempo necesito dedicarle al día? Siempre se imaginan la dedicación de esta manera. Pero también tenemos que tener en cuenta todas aquellas actividades que no están directamente relacionadas con tiempo de estudio activo. La mayoría de las cosas que yo hago cuando aprendo idiomas no se corresponden al tiempo que estoy sentado, concentrado, estudiando, sino más bien a todo el tiempo que paso de manera pasivo-activa relacionándome con la lengua. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que veo Instagram y veo posts de otras personas en otras lenguas, estoy directamente expuesto a la lengua. Cada vez que contesto mensajes en otros idiomas, estoy directamente expuesto a otra lengua. Cada vez que veo un vídeo de YouTube, cada vez que escucho un podcast. No son sesiones de estudio activas, pero creo que corresponden perfectamente al 70-80% del aprendizaje que yo hago. Sí, la mayoría del tiempo que yo estoy estudiando idiomas, no estoy estudiando como nos imaginamos estudiar. Así que cuando pienses en el tiempo que te va a llevar a aprender un idioma, recuerda que mucho tiempo lo vas a poder contar como tiempo que estás enfrente del escritorio literalmente estudiando, y muchas otras veces simplemente vas a estar haciendo actividades que están muy relacionadas con la lengua pero que no puedes considerar estudio activo. Por ejemplo, escuchar música, ¿se considera estudiar o no? Bueno, no has hecho ningún esfuerzo por escuchar música, no obstante sí que estás expuesto a la lengua y estás estudiándola. Así que respondiendo a la pregunta, yo considero que de media entre 30 minutos y 1 hora de exposición diaria a la lengua son suficientes para poder aprenderla a lo largo de un tiempo determinado.
Creo que con esto es perfectamente suficiente para que cualquier persona, independientemente de su formación o su conocimiento previo, pueda alcanzar un nivel más o menos intermedio. Como he dicho, 30 minutos no solamente de estudio, sino de todo tipo de actividades relacionadas con la lengua. Yo ahora mismo estoy estudiando italiano y si hiciera una media de cuánto tiempo le dedico al día, probablemente sería entre los 20 y 30 minutos. Ayer, por ejemplo, me escuché un podcast de 1 hora. Normalmente cada semana hago una sesión de estudio en la que me siento y me pongo a memorizar las palabras que he ido aprendiendo a lo largo de la semana y a ver qué sentido tienen para mi vida. Y hace una semana tuve una conversación de 1 hora y media en italiano. Así que en total más o menos sale a unos 20-30 minutos al día. No hace falta mucho más realmente. Así que resumiendo todo lo que he dicho, podemos extraer 3 actividades principales que la gente no suele contar como práctica, pero que sin duda contribuyen enormemente al aprendizaje de la lengua. La primera, hablar con nativos. Es absolutamente clave una vez que alcanzamos un nivel intermedio. Obviamente es una manera de testear si realmente somos capaces de producir aquello que hemos estado estudiando por nuestra cuenta. Número 2. Actividades como leer o escuchar podcasts o ver vídeos. También me vale. Este tipo de actividades se van a corresponder con lo que vamos a hacer la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque son pasivas y no requieren demasiado esfuerzo. Y sí, cuentan dentro del tiempo que tardamos en estudiarla. Número 3. La más fácil de todas probablemente, escuchar música. Entraría quizá dentro de la categoría de consumir contenido, pero siendo la música algo que también podemos producir, me parece que podemos crearle una categoría aparte. Al principio del vídeo también mencioné que es muy importante ver cuál es la distancia entre la lengua que aprendemos y la lengua que conocemos, porque va a variar totalmente el tiempo que tardemos en función de cómo de difícil sea esta lengua. Para los hablantes de inglés hay un sistema que categoriza cómo de difícil es aprender una lengua en función de la proximidad que tiene con el inglés. Desafortunadamente no existe esto en español, pero voy a tratar de hacer una equivalencia para que os podáis imaginar cuánto tiempo más o menos vais a tardar en aprender una lengua si le dedicáis este estándar de 30 minutos, 1 hora al día. Sumando todas las actividades, como he dicho. Tomando la referencia en el inglés, en primer lugar tenemos la categoría 1. Aquí se incluyen todas las lenguas romances y lenguas germánicas excluyendo el alemán, es decir, danés, noruego, francés, portugués, español. En el caso del español yo creo que estas lenguas podrían ser todas las lenguas romances y el inglés. En teoría necesitaríamos unas 24 semanas de estudio, lo que se traduce en 6 meses. Considero que es un tiempo bastante razonable, aunque para muchas de estas lenguas seguramente podríamos aprenderlas incluso en menos. A un nivel básico conversacional, recordad. Especialmente portugués e italiano debido a la similaridad y a la facilidad para entenderlo prácticamente sin estudiar. A partir de aquí las equivalencias entre español e inglés van a ser bastante similares, debido a que la proximidad lingüística entre inglés o español y cualquiera de estas lenguas que está en esta lista es bastante similar. Sí, el inglés y el español se parecen mucho más de lo que pensáis. En las categorías 2 y 3 tenemos alemán, suajili, indonesio y malayo. Estas lenguas presentan dificultades muy diferentes. Por ejemplo, la gramática del alemán es muy difícil y la gramática del indonesio es prácticamente nula o inexistente. Este instituto estima que podemos aprender estas lenguas a un nivel básico entre 32 y 36 semanas, lo que es lo mismo, entre 7 y 9 meses. Considero que es bastante acertado porque si bien estas lenguas tienen alguna dificultad, como la gramática en el caso del alemán o todo el vocabulario en el caso del suajili o el indonesio, que son completamente diferentes, no son sistemas que difieran muchísimo de lo que estamos acostumbrados y no nos debería de costar demasiado tiempo en aprenderlos. A continuación, en la categoría 4 tenemos todas estas lenguas de aquí. Son un montón, podéis parar el vídeo para verlas. Tenemos un montón de lenguas como el tailandés, el hindi, el persa o lenguas eslavas como el polaco, el ruso o el serbio. Según este instituto necesitaríamos en torno a 44 semanas, lo que es lo mismo unos 10-11 meses de aprendizaje. Voy a hablar desde la experiencia porque en el caso del ruso que está en esta lista yo tardé mucho menos tiempo en aprender lo básico, pero me parece que es una estimación bastante buena. ¿Por qué? Porque estas lenguas tienen sistemas bastante diferentes de a lo que estamos acostumbrados. Tienen una pronunciación muy diferente, un sistema de escritura distinto y normalmente vocabulario que tiene poco o nada que ver con aquel vocabulario que estamos acostumbrados a utilizar. No obstante, hay ciertos rangos de similitud, por tanto no vamos a necesitar tanto tiempo. Por último, categoría número 5, donde tenemos árabe, chino mandarín, cantonés, japonés y coreano. Lenguas asiáticas en su mayoría y el árabe. ¿Qué dificultades presentan? Primero, un sistema de escritura completamente diferente y que en muchos casos, exceptuando el árabe y el coreano aquí, necesitan memorización. Son lenguas que tienen una barrera de entrada muy alta. Yo personalmente nunca he estudiado una lengua asiática hasta ahora y según este instituto necesitaríamos 88 semanas para aprenderla, que son unos 20 meses de aprendizaje. Si tenemos experiencia con las lenguas yo creo que puede ser bastante menos y especialmente si nuestro objetivo no es escribir la lengua porque es gran parte de la dificultad de estas lenguas, pero me parece bastante
bastante acertado. Son lenguas que en esencia son muy diferentes de aquello que estamos acostumbrados y vamos a tener que aprender conceptos que nunca hemos escuchado. Por tanto, vamos a necesitar una cantidad de tiempo bastante grande. Como veis, la mayoría de las lenguas se pueden aprender entre 5 meses y 2 años a un nivel básico. No hace falta estudiarlas durante años y años para llegar a un nivel básico. Siendo constantes y teniendo disciplina, podemos llegar a un nivel conversacional en relativamente poco tiempo. Recordad que voy a dejar en la descripción todos los links de las cosas sobre las que he hablado para que podáis consultarlas vosotros también. Aprender una lengua es una cuestión de disciplina. Esto no va de echarle un montón de horas un día y después olvidar. Va de ser consistente en nuestro estudio y hacerlo sostenidamente. Por eso este instituto presenta estas métricas, teniendo en cuenta que estudiamos entre 30 y 90 minutos diarios. No obstante, difiere bastante de mi caso personal. Como he comentado, con el ruso yo tardé muchísimo menos tiempo en aprender del que viene ahí. Yo empecé a aprender ruso en abril de 2020, concretamente el 26 de abril, y después de unos 2-3 meses diría que alcancé el nivel básico del que estamos hablando aquí. Por supuesto, yo tenía muchísima experiencia ya, tenía 3 o 4 años de aprender alemán y un montón de años de aprender inglés, así que no me resultó tan difícil, y llevaba escuchando música en ruso durante más de un año. Como hemos dicho, esto también cuenta como práctica. Así que realmente llevaba mucho más tiempo en contacto con la lengua del que realmente cuento desde el momento en el que decidí conscientemente empezar a aprender. En el caso del alemán, por ejemplo, que fue la primera lengua extranjera que aprendí desde cero, tardé mucho más tiempo en llegar a un nivel conversacional. Al ser mi primera lengua, tardé entre unos 7 y 10 meses en llegar a un nivel básico. Básico en el que podía escribir con ciertos errores y más o menos entender aquello que leía y escuchaba. Si bien es cierto que con el tiempo, cuando empecé a hablar, mis habilidades mejoraron exponencialmente. Como conclusión, aprender una lengua requiere mucho tiempo, pero sobre todo requiere constancia. No tenemos que olvidarnos de que este es un proceso constante y continuo. Recordadlo, es lo más importante de todo. No os obsesionéis por la cantidad de tiempo que tenéis que dedicarle, ni por si podéis meterlo en vuestra rutina. Yo entiendo que muchas personas quieran dedicarle el tiempo que necesitan y tomárselo en serio, pero este proceso es mucho más divertido y espontáneo de lo que os pensáis. La mayoría de los políglotas aprendemos de una manera orgánica y natural. No aprendemos forzándonos a estudiar 1 hora todos los días. Hay días que yo estudio 2 horas y hay días que no estudio ninguna, pero más o menos el promedio se queda en eso, unos 20-30 minutos diarios. Cuantas más lenguas aprendes, más te das cuenta que aprender lenguas no es lo difícil, sino mantenerlas. Pero esto daría para otro vídeo entero. Si habéis llegado hasta aquí, escribidme en los comentarios cuánto tiempo lleváis aprendiendo las lenguas que aprendéis y os voy a dar mi feedback sobre cómo orientarlo de la mejor manera posible. Muchas veces llegado a un punto es más cuestión de enfoque que de horas. Estaré atento a vuestras respuestas. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad suscribiros para no perderos ningún vídeo nuevo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.